Son las 3:27. Hoy hay una interesante entrevista en el periódico El Caribe. Sí, sí. Incluso El Caribe trae una entrevista con el doctor Roberto Rosario, con una serie de encuentros que hace. Y además en la reseña sobre lo preguntado figura un documento que él escribió a propósito de la presentación del embajador Brewster en el programa de Alicia Ortega el lunes pasado. Y él hace una serie de señalamientos que son importantes y que tiene que ver con el fondo de todo esto. Es lo relativo a algo que nosotros hemos planteado aquí, que lo dice en otros términos, pero es ese derecho a veto que se le ha permitido al embajador de los Estados Unidos, al gobierno norteamericano, porque como dijo un oyente con el que ustedes conversaban hace un rato, Ángel Consuelo, ocurrió con Roberto, no se dijo nada, ocurrió con aquel, sí, no se dijo nada, hasta que ha ocurrido con el gobierno y con el presidente, y el presidente ha dado una respuesta sobre esto. Entonces, ese derecho a veto, a objetar al funcionario que no quiere, que entiende que no conviene a los intereses, ellos le ponen todo tipo de calificativo, es muy peligroso. Por ejemplo, Rosario dice que él no ha actuado como diplomático y que le ha ocasionado un daño enorme a la imagen de la República Dominicana en Estados Unidos y que ha impregnado la función pública que desempeña de los prejuicios y resentimientos que son las características del pueblo y del gobierno, que no son las características del pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Y se refiere a que incluso en una actividad en los Estados Unidos tomó un turno donde no le tocaba para hablar de todo el rosario de problemas de la República Dominicana que evidentemente dificultaba la inversión. Sí. Y habló de inversión y habló de todos esos problemas que él cita, bueno, que lo citó también en la entrevista. Entonces, dice Roberto Rosario para El Caribe que él se cree en el derecho de definir e impregnar a su manera la política migratoria y registral dominicana, que eso es sumamente delicado. Sí. Y los procedimientos legalmente establecidos. Los considera entorpecimientos y a algunas personas les atribuye causar que el proceso fuese más complejo de lo que realmente debía haber sido. Sí. Y esa es la participación de Brewster anterior, cuando hablaba de personas que obstruyen. Entonces, Roberto Rosario hace referencia, y eso lo comentábamos aquí hace unos días, a que sus decisiones tienen que ver con cumplir la decisión de la Suprema de diciembre del 5, la resolución del Tribunal Constitucional, la 168, y la ley 169, sí, que ya ahí tiene que ver Congreso y tiene que ver el Poder Ejecutivo. O sea, es el Estado dominicano que ha estado en esto. Entonces, bueno, en el caso que yo citaba del turno que él tomó en un sitio donde no debía para tratar de dañar a la República Dominicana, dice Rosario que fue en la Semana Dominicana en Washington. Ajá. Había un encuentro con autoridad y empresario en la Casa Blanca. Él no estaba previsto que hablara, hizo uso de la palabra para resaltar lo que considera negatividades que afectan al Estado dominicano como forma de desestimular la inversión de la capital estadounidense en el país. Oye, a lo que ha llegado. Pero lejos. En Washington. Entonces, le cita también el reproche del embajador, que habló que los medios han dedicado demasiada atención en los titulares al tema relacionado con la cancelación de visados. Dice Roberto Rosario que él trata de dictar la línea editorial a los medios, cuando afirmó que el enfoque debió estar concentrado en los asuntos que queremos impulsar y no en esta situación. Oye. Y digo más, conocemos a muchos columnistas, editorialistas y a otros que son portavoces para muchas personas en el país y que buscan continuar para fines políticos. Esa a uno se la había escapado porque esa... ¿Qué quiere decir eso, Cristian? Que en el caso de Roberto y otros, él dice que buscarán personas en los medios, sí, nosotros, por ejemplo, sí, para defender personas que quieren continuar en los cargos. A Roberto, ¿no?
porque es que él está centrado en Rosario. Entonces, es evidente, dice el presidente de la Junta, que está tratando de intimidar y limitar la libertad de expresión y difusión del pensamiento de la República Dominicana. Recordemos, y él lo recuerda en este documento, cuando él dijo que el que no esté de acuerdo que entregue la visa. Sí. O sea, si yo no estoy de acuerdo con su forma de pensar o lo que él hace o dice, bueno, yo debo entregar la visa. O me sujeto al pensamiento de él, que no es el comportamiento del gobierno ni la sociedad norteamericana, donde hasta se puede quemar la bandera. Si yo no pienso como él, no, yo tengo que entregar la visa. ¿Sí? Yo no tengo derecho de ir a esa gran nación que él considera que parece que el que da derecho a entrar o a salir, sujeto a que piensen como él o que lo apoyen en determinados comportamientos o pronunciamientos. Rosario también dice que, bueno, refiere al derecho al veto y dice que la buena noticia es que cancelar una visa ya no es un motivo de vergüenza. No es un arma moral que pueda seguir utilizando contra quienes cumplimos las leyes y defendemos la soberanía nacional. Hizo referencia en el caso de la Bruce y la oposición a que en 2012 también la oposición no quiso reconocer y se declaró ilegítimo al gobierno de Danilo Medina en esa ocasión. Defendió el comportamiento que él tuvo en las elecciones del 15 y dice que a las 12 de la medianoche todo el país sabía ya quiénes eran los elegidos, salvo los casos del voto preferencial y diputados. Resaltó que el conteo de la Junta fue prácticamente inmediato. El reconteo fue lo que duró mucho, no la información de la Junta sobre los resultados. Ese documento es muy importante porque Brewster canceló la visa, hizo su recorrido, la Junta Central Electoral en su pleno reclamó una aclaración al gobierno a través de Cancillería, o que Cancillería reclamara al gobierno. A través de Cancillería el gobierno no lo ha hecho. No se dejó eso así. El embajador siguió su ruta visitando oficinas y parecía que el gobierno validaba todo aquello contra Roberto Rosario, hasta que vino esta andanada del lunes del embajador Brewster, que provocó la reacción ayer del presidente Danilo Medina. Mientras fue a Rosario no hubo problema, ahora vino y reiteró y remachó lo referente a que es el mayor puente y que está creando una unidad en Procuraduría para perseguir la corrupción, una unidad como el FBI, y algo que yo no sé si al presidente en el momento que se lo planteó, al presidente se le pasó, alguien no le opinó al presidente en eso. Pero el presidente debió ponderar cuando Brewster le dijo que traía agentes de la DEA para exponer casos de droga donde hay muchos dominicanos. El presidente debió decirle, mire, no, usted representa al gobierno y esa es una agencia del gobierno norteamericano. Con usted es suficiente. Infórmeme usted. Porque vení como echarle la vaina de que vengan ustedes, díganle ustedes mismos el desastre que están haciendo los dominicanos en esos lugares. Entonces, el lunes decir que aquí le estamos llenando de droga a los Estados Unidos y que hay una serie de bandas, de grupos, de cárteles de droga crecientes, él utilizó otro término, pero parecía como remachar y remachar es que al presidente. Que buscar algo. Y el presidente parece que ya, usted lo veía en la cara ayer, como me tienes harto. Claro, porque entonces, es que él va, es una andanada. El presidente cometió el error de dejar acumular aquellas cosas. Por eso uno siempre habla de aquel cuento de que buscaron al zapatero, yo no soy zapatero, buscaron al mecánico, después vinieron a buscar a los comunistas, ya no había quien nos defendiera. Que se le atribuye a Bertolt Brecht, pero que no es de Bertolt Brecht. Cuando llegaron los sombreros ya no había cabeza. Entonces, ese es un problema serio. A un nivel que el señor Chatahuaque se cree también con derecho a opinar. Sí, por ser esposo del por embajador. Ser esposo del señor embajador. ¿Entiendes? Que por cierto, el Sotohuaque, él retuitea a alguien que dice que ningún funcionario en República Dominicana puede validar los bienes que tiene. Y dice ninguno. ¿Dice quién? Ningún. ¿Quién dice? Es una persona, pero él retuitea eso en el marco de la discusión. Si tú lo retuiteas, con Manolo, lo estás confirmando. Entonces, él retuitea eso. Si él retuitea eso,
El indio Cherokee. Y en la discusión con Manolo, o sea, es que él está de acuerdo con ese punto de vista. Ahora, la reiteración al presidente Danilo Medina, por eso las cosas no se pueden dejar que se acumulen. Claro. Es así. El sociólogo Geomar García tiene la teoría de que se está aplicando lo que aplican los animales, los persecutores, los cazadores. Los cazadores. Depredadores. Sí, los depredadores que van apartando de la manada, van apartando al débil, al que se queda atrás, o ubican uno que lo van apartando y a ese lo acaban. Y luego siguen detrás de la manada, el que se queda atrás, el débil, o el que ellos pueden apartar, lo acaban. Entonces, contra la manada, presidente. No es Rosario. Se quedaron callados con lo de Rosario. Y Brasil está muy cerca. Exacto, se quedaron callados. No solo eso, que yo tengo el documento ahí abajo y te lo traje, Cristian, del señor del Departamento de Estado, que había renunciado, el representante del Departamento de Estado, acuérdate, desde el 2015, ligando a Danilo con toda la trama de los Odebrecht, etcétera, en Brasil. Es así. Y diciendo ese señor, y lo puedo traer el documento que salió en el Nacional, diciendo ese señor que Danilo en el 2015 ya venía esa campaña, que fue la campaña que el PRM desarrolló, de que Danilo tenía que ver con la trama brasileña y con Odebrecht, que la cuenta de Danilo y que los cuartos de Odebrecht, que Yao Santana y Lavajato y todo esto, y que Danilo desde el 2015 este funcionario, exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, ya habían elaborado la política que le iban a desarrollar en contra al PLD y a Danilo Medina para las elecciones, que fue la que puso en práctica el PRM. Yo supongo que después de todo esto... Que lo siguen, porque todavía todo esto es la corrupción y toda esta vaina, es lo mismo. Yo supongo que después de todo esto, el presidente Danilo Medina llamará a su procurador y le pedirá información sobre la supuesta unidad al estilo FBI que se estaría montando desde la Procuraduría pasada en el Ministerio de Justicia de la República Dominicana. Pero es el equivalente. Vamos a tratar de contactar a Jean Alain. A Jean Alain Rodríguez. Claro, porque ese es un tema que tenemos varios días. Ha habido varias crónicas de que Jean Alain no quiere hablar. Aunque ayer cuando fueron de la Comisión de Cámara de Cuentas, de la Cámara de Diputados, él estaba hablando, dio declaraciones sobre algunos temas importantes. Vamos a tratar de hablar con Jean Alain porque después de lo que dijo el presidente, claro, yo dudo de que esa unidad, aunque la DEA está en DNCD o está muy cerca de la DNCD, y en el pasado la CIA estuvo muy cerca del DNI, no sé si esto se permitirá. Y hay sobre el nuevo Procurador General de la República, Jean Alain, precisamente, he oído la versión bastante confiable de que él tiene la decisión de manejarse en esta etapa inicial con mucho cuidado y con el menor nivel posible de exposición pública. ¿Por qué? Porque se han dado él ha manejado algunos temas que le han creado algunas dificultades y ha reconocido que él no tiene todavía suficiente destreza para tratar algunos temas complejos que tienen que ver con los asuntos del Ministerio Público. Dice que él admite que no tiene suficiente destreza. No, que no tiene el conocimiento, no tiene, lógicamente, el debido conocimiento que implica destreza. Es decir, pero dicen que él habría admitido que no tiene lo suficiente conocimiento. Que para internamente, al tratar el tema de comunicación, es una versión oficiosa, él dijo, mira, yo traté este tema y luego se pudo establecer que en realidad no era correcto, no era la versión correcta que debí dar. Entonces se le aconsejó que se manejara con más prudencia hasta que él logre compenetrarse de manera más intensa con los grandes temas que lógicamente están ahí en la palestra. Él dio alguna explicación ayer sobre inversiones que tienen de una compañía de cobros compulsivos que se llama Morosos S.A. Él dijo que tiene una inversión ahí, que la compañía no tiene un tiempo que no opera y que no choca
con su posición de procurador, y también se estuvo comentando porque salió con un monto que se apreció alto en su declaración jurada de bienes, aunque yo lo que aprecié en la declaración jurada de que la mayoría lo que puso fue el 5% de lo que tiene. Permiso. Yo no lo encontré mucho. Muy bajito todos. Todo muy bajito. Hasta los altos están bajitos porque es patrimonio. Ahí hay confusión. Tiene que haber forma para disminuir. Gente diciendo que no tiene, para que no se vea escandaloso. Que no tiene ni vehículos. No está mal eso. Está muy mal. Yo creo que es peor porque yo vi el Caribe hizo un titular diciendo 5 funcionarios tienen 2,000 y pico de millones. Y yo me estaba riendo por lo contrario. Quizás el que tituló vio mucho dinero. Yo cuando veo los personajes digo, no puede ser. No. Porque 26 millones. Lo de Jean Alain, a mí me luce que para el ejercicio que él tiene, se corresponde más o menos con su función. Oye, pero hay ministros que tienen 20 años en ministerio, dije con 25 millones de pesos de patrimonio. Eso cuesta 2 vehículos de los que ellos andan. ¿Pero y qué es eso? Ahora entre permítame, don Cristian, si usted es tan amable. El presidente y la vice no llegan a 50. Decía no Gonzalo. No, lo de Margarita yo lo creo. Margarita no tiene tanto, ¿no? Cállate la boca para que no te demanden a ti también. No, pero doña estoy, pero no me pueden demandar. Exfuncionario ¿Para qué Tati tiene una pistola? Espérate. Exfuncionario de Estados Unidos afirma escándalo de Brecht. Amenaza. Sí. Presidente de la República Dominicana. Amenaza entre comillas. ¿Cómo la vaina? Pero yo lo tengo aquí, yo se lo traje a usted. Esto es del 19 de junio del 2015. Periódico almomento.com. Exfuncionario de Estados Unidos afirma escándalo Odebrecht, amenaza presidente de la República Dominicana. Pero eso trascendió en ese momento. Permiso. Sí, el subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Roger Noriega, opina que el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht amenaza al presidente dominicano Danilo Medina. En un artículo que escribió en el portal de internet del famoso Instituto de Empresa Americano para Investigación de Políticas Públicas, en inglés, American Enterprise Institute for Public Policy Research. El ex alto funcionario del gobierno de George Bush, hijo, expone detalladamente la situación que podría envolver a Medina, así como al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva por el referido escándalo. El AEI es un centro de derecha con sede en Washington, D.C. Su investigación se dedica a cuestiones de gobierno, la política, la economía y el bienestar social, según su propia declaración de principios. Fundado en 1938, su misión declarada es defender los principios y mejorar las instituciones de la libertad americana. El escándalo de Odebrecht amenaza al presidente dominicano, dice ahora el artículo. Reportes publicados, eso es lo que dice Noriega, recientemente sugieren que el escándalo corrupción pública que involucra a la multinacional estatal brasileña Odebrecht podría haberse extendido hacia la República Dominicana. La popularidad del presidente Danilo Medina ha decrecido, de hecho, un mes después que sus seguidores en el Congreso orquestaron una reforma constitucional que lo faculta para aspirar a ser reelegido. Consultado como resultado de la investigación a la compañía estatal brasileña de energía Petrobras, Odebrecht ha sido acusada de sobornar a funcionarios del gobierno para obtener contratos con el Estado. Odebrecht ha jugado un papel protagónico en la industria de la construcción dominicana y es uno de los 21 países en los que la compañía tiene presencia. De acuerdo con la revista brasileña Época, en enero del 2013, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva viajó a República Dominicana para reunirse con el presidente Danilo Medina y con su predecesor Leonel Fernández en nombre de Odebrecht. De acuerdo con el reporte publicado por Época, Lula aparentemente cabildeó para que se le asegurara a la compañía Odebrecht un contrato con la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CDE, para la construcción. Oye, Minú, ese es tu caso, Minú. Te está llevando de los Yankees, Minú. Da vergüenza. Para la construcción de una planta termoeléctrica en Punta Catalina.
Dentro de unos 3 meses después de la visita de Lula, Odebrecht fue beneficiada con el contrato en una aparente violación de las reglas que regulan los contratos públicos, etcétera, etcétera. La firma Hecho-Uva Group Corporation ha apelado a la decisión alegando la falta de transparencia en la subasta de obras públicas. El contrato para construir la planta carbón que se le adjudicó a Odebrecht, aunque su propuesta es de 2.04 billones, fue más que el doble de los 900 millones propuestos por el grupo chino. Que todo eso es mentira, ¿eh? Claro. Hasta la fecha Odebrecht no ha podido demostrar que cuenta con los recursos. La diputada independiente Minerva Tavares, alias Minú, dice aquí, él la cita. Esto está citado por este señor. ¿Oíste, Minú? Por Noriega. La diputada independiente Minerva Tavares, una asidua crítica del presidente Medina, ha citado rumores públicamente en el Congreso Nacional de que el contrato de la planta de Punta Catalina se le concedió a Odebrecht para recaudar los fondos de la reelección de Medina. Funcionarios del sector energético han descalificado estas acusaciones como carentes de base. El candidato presidencial Luis Abinader, esto es en el 15, quien enfrentará a Medina en las próximas elecciones el próximo mes de mayo, llamó al presidente a aceptar una auditoría independiente, investigar escándalos que tienen que ver con varios proyectos públicos. Le pedimos al presidente que actúe como sus homólogos en otros países que han ordenado investigaciones de altos niveles, según dice el que dijo Luis Abinader. Medina disfruta de una extraordinaria tasa de aprobación, pero su popularidad ha bajado desde que sus partidarios impulsaron una reforma constitucional para permitir su reelección. Con la política dominicana calentándose con mira a las elecciones, las aspiraciones de Medina de ser reelecto podrían peligrar con el escándalo de Odebrecht. Roger Noriega. Pues no han salido de ahí todavía. No han salido de ahí. No están ahí todavía. Están ahí entibados. Dios, cambio fuera, Mauricio.